necesitamos dialogar extensamente. Qué bueno, Felipe, que estés con nosotros. Yo creo que es una oportunidad muy hermosa. Estamos viviendo una etapa interesante de la historia y la iglesia. Y este tema fundamental de la nueva encíclica del Papa, que a lo mejor muchísimos a lo mejor no conocen, y queremos comenzar a profundizarla aquí en este programa a través de tres y si es posible cuatro programas. Este es el primero que vamos con el que comenzamos a profundizar la encíclica. Creo que tiene un contenido muy interesante en cuanto a que nos marca un proceso histórico desde hace 135 años que comenzó otro León, el León XIII, con una revolución industrial y que empezó a afrontar esa situación y esa realidad con la encíclica Rerum Novarum, eh, esa encíclica que nos ayudó a profundizar más la cuestión social de la iglesia frente a una revolución en aquel tiempo, una revolución industrial. Ahora estamos en una nueva etapa, una nueva época de la historia. Después de 135 años ya no tenemos una revolución industrial frente a nosotros, sino tenemos una revolución digital, una revolución tecnológica, que es específicamente lo que está enfrentando y afrontando el Papa León XIV en este momento. Así que la cuestión es esta encíclica. Queremos darla a conocer, queremos presentar sus alcances, queremos profundizar su contenido poco a poco, queremos señalar algunas cosas interesantes que es importante para la vida social de nosotros. Queremos, junto con el Papa, descubrir, ¿verdad?, qué cosa es la inteligencia artificial. Queremos también conocer y aprender cómo formarnos para enfrentar esta realidad que nos circunda y que es importante que todos, tanto los adolescentes, los jóvenes, los padres de familia, las instituciones, todas las instituciones políticas, gubernamentales, todas las instituciones que están destinadas a formar conciencias, están orientadas a formar mentes y corazones, pues toda esta encíclica que tiene ese contenido y que ahora quisiéramos presentarlo a nuestro público tabasqueño, que lógicamente a lo mejor en parroquias ya se ha empezado a dar a conocer, pero no con la profundidad de que pudiéramos tener como nos da la oportunidad la radio en este momento. Ese es como el tema, Felipe, para que tú nos ayudes, obviamente a orientarlo, a profundizarlo y a hacer, ¿por qué no?, un discernimiento. Híjole, pues es que primero hay que compartirle con el auditorio que esta encíclica, por supuesto, habla de cada uno de nosotros, porque estamos inmersos ya en una realidad tecnológica que nos supera en gran medida. La utilización de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de la nueva revolución digital, como bien lo comentaste, padre, pues nos obliga a un horizonte de humanidad complejo, desconocido en realidad para muchos. Sin embargo, gracias a que la Iglesia es maestra en humanidad y maestra en caridad, desde la Santa Sede del Papa, pues ha metido en reflexión, en discernimiento muchos de estos horizontes tan complejos que vive la sociedad y nos ha invitado a contemplar que a pesar de muchos cambios, y seguramente vendrán muchos más, lo que en el fondo no cambia es el ser humano, y no en el sentido negativo, sino en el sentido más positivo que tiene la dimensión religiosa del ser humano. El ser humano es criatura de Dios, es hecho a semejanza de Dios, está convocado a la trascendencia por vía de la santidad, está convocado también por la ética y la moral a ser compañía de otro ser humano, y es una isla. Y por mucho que los cambios sean radicales y obliguen a todos
llamados a cambiar cosas y actitudes, dimensiones políticas, sociales, culturales, educativas, en fin, todo nuestro ambiente está cambiando. Por mucho que cambie, el corazón humano, la solidaridad humana, la dignidad humana está convocada a seguir sirviendo en el sentido más trascendente de la humanidad. El Papa, el León XIV, les digo para que se interesen en leer la encíclica, que la consuman, está escrita en un lenguaje bastante sencillo, muy accesible, y además, insisto, está escrita para cada uno de nosotros que estamos ya inmersos en esta realidad. Y bien lo dices también, el Papa León XIV retoma de esta profunda transformación que vivió la Iglesia con la doctrina social de la Iglesia, con la sistematización de la doctrina social de la Iglesia del siglo XIX, con el Papa León XIII, y la ajusta para los nuevos cambios. El mundo sigue cambiando, seguirá cambiando, no hay que tenerle miedo a estos cambios, pero hay que seguir poniendo al ser humano en el centro de la historia como promesa definitiva de la salvación, porque hay muchos retos que tenemos, ¿no? Retos de veracidad, retos de divulgación, de propaganda, incluso transhumanismo, es decir, esta gente que trata de superarse a sí misma como gente con implantes, con acciones biomecánicas, y obviamente el Papa dice, bueno, más allá de eso, hay un ser humano que sigue necesitando no solamente paz, cobijo, comida, satisfacciones, sino necesita una mirada de Dios que le acompañe en su vida cotidiana. Y es que a veces se ve, Felipe, o se experimenta la cuestión tecnológica como una amenaza porque se está acumulando demasiado poder en lo tecnológico y eso, quiérase que no, está permitiendo una deshumanización. Y el Papa León nos recuerda precisamente esto, el deber urgente de seguir siendo profundamente humanos, que creo que aquí radica una parte fundamental de su mensaje en encíclica. O sea, que la tecnología no se use como poder para o como amenaza para destruir, sino para construir. En todo caso, que no signifique esto un retroceso para nuestras vidas, o no un retroceso para nuestra persona, nuestras personas, sino más bien algo que nos haga crecer y utilizar el medio, pero en el sentido positivo. ¿En qué sentido podemos nosotros aprovechar este desarrollo científico y tecnológico, pero guiado por la ética, guiado por la justicia, guiado por la paz, guiado por poniendo a la humanidad en el centro y no desplazándola? ¿En qué sentido podemos nosotros promover el desarrollo sin que afecte demasiado nuestra humanidad? ¿Qué pasó? Hola. ¿No sale acá? ¿Sí? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Acá no salió. Acá se fue. Listo, ahora sí. ¿Sí me escuchaste la última parte? Perdón, se nos fue por ahí. La técnica aquí se nos falló. Sí, gracias, Padre Roberto. Pues, aquí está mejor. Mucho mejor, se escucha mejor. Fíjense que yo les comparto justamente una reflexión a propósito de cómo el cambio tecnológico puede apoyar a muchas realidades, y de hecho lo está haciendo, obviamente en técnicas de salud, en técnicas de construcción democrática incluso, pero también genera riesgos por la dificultad ética de utilizar las mejores herramientas para poder ayudarnos fraternalmente. Y una de esas, uno de los principales riesgos, que de hecho lo dice el Papa en la encíclica, es la posibilidad de que estas herramientas modifiquen el margen de verosimilitud
es una palabrota, pero la vamos a explicar. Ustedes saben que hay una verdad. Esto, el Papa Francisco fue muy claro en esto, ¿no? Le importa más la realidad que la idea. Bueno, la realidad es la verdad. Y la verdad, obviamente, para el cristiano es una verdad revelada y es una verdad trascendente, pero también es una verdad real en este hoy y en esta hora. Es histórica, es concreta, es física, digámoslo así. Bueno, esta realidad está siendo cada vez más puesta en riesgo porque las herramientas que utilizamos todo el tiempo nos indican qué cosas son verosímiles, o sea, más cercanas de la verdad y cuáles no. El problema es que grandes empresas, como ustedes, insisto, los ocupamos todo el tiempo, ¿no? Uno busca en Google, en Meta, en Facebook, en Twitter, en fin, en todas estas herramientas, queremos encontrar respuestas sobre nuestra vida cotidiana o sobre algunos aprendizajes. El problema es que no sabemos quiénes son los que determinan esas respuestas y se están complicando algunas de los márgenes de la verdad. Y no hay que ir lejos, y ahí yo creo que Javier Ramos lo ha denunciado. De hecho, yo soy periodista y es muy difícil, por ejemplo, que reportemos un crimen mortal, un asesinato, una muerte violenta, porque los algoritmos no permiten que utilicemos esas palabras. Okay. Entonces la gente ha comenzado a utilizar la palabra desvivir para evitar ser sancionados. Entonces, hay una realidad que ya no se quiere ver o que los algoritmos impiden que veamos. Y esta es muy evidente, pero hay muchas más. Por supuesto, el amor, la bondad, la generosidad, la solidaridad, la subsidiariedad. Esos son problemas que no estamos, sabiendo cómo utilizar las herramientas tecnológicas para compartirlas, porque a veces estas herramientas impiden que veamos la realidad, y esto es un riesgo que nos dice el Papa en su encíclica. Un riesgo, ¿no? Siempre, por eso él insiste en que debe haber unos criterios o ciertas normas, reglas que puedan regular el uso de la inteligencia artificial, precisamente por eso mismo, para que no nos deshumanicemos y para que pues no solamente todo puede ser interpretado o leído por algoritmos, ¿no? Sino que debe de ir más allá. Yo creo que la misma inteligencia artificial, hoy lo estábamos viendo en el seminario, precisamente estamos cómo ayudar a los alumnos a utilizar, y a los profesores nos estaban diciendo cómo los límites y las de la que tiene la inteligencia artificial, en que a lo mejor no todo lo que le preguntemos a la inteligencia artificial y no todo lo que le solicitemos nos los va a dar exactamente, sino que nosotros a lo mejor tenemos que retroalimentar la propia inteligencia para no sustituir la nuestra, y la capacidad y la creatividad de orientar a un alumno para el uso, y sobre todo para los trabajos, que hoy todo el mundo se brinca también eso, y pues como le preguntan muy fácilmente a la inteligencia artificial, oye, pues hazme esto, hazme el otro, entonces ya como que viene a ser para un alumno a lo mejor un colchón, y ya no un quererse esforzar, ¿no? Además de que está siendo eso un medio, pues no utilizado como debe ser, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? Y esos cambios pues obligan a mirar otra vez las cosas que la Iglesia ha venido diciendo toda la vida. Es decir, cómo a pesar de que hay nuevas herramientas, de que tenemos que convivir con ellas, que las utilizamos para aprender, para trabajar, etcétera, cómo tenemos que poner en el horizonte también estos temas que el Papa recupera en sus primeros capítulos de la encíclica, la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, la justicia social, la distribución universal de los bienes, que son las maneras en cómo los seres humanos podemos convivir, independientemente de que antes se tuvo que convivir con las máquinas, con la industria, con la revolución industrial, y ahora tenemos que convivir con la revolución digital.
esta nueva convivencia que necesitamos los seres humanos para no perder la dignidad de cada uno de los hermanos, pues necesita tener estas palabrijas, ¿no? Solidaridad, subsidiariedad. Y el Papa hace un gesto educativo bien interesante, porque él dice, bueno, pues hombre, ya han estado escribiendo todos los papas sobre estos temas, yo creo que ya lo sabemos todos, pero no, él comienza a decir, bueno, ¿qué significa la solidaridad? ¿Qué significa la subsidiariedad? ¿Por qué es importante para la Iglesia? ¿Por qué es importante para el ser humano, para la sociedad? ¿Por qué no son nada más unas ideas de un sector religioso, sino que en realidad son los verdaderos sustentos de la civilización humana? Claro, en lugar de trabajar en las grandes industrias como en el siglo XIX y siglo XX, hoy vamos a trabajar con las grandes industrias digitales del siglo XXI, pero el trabajo humano va a seguir necesitando estos márgenes de justicia social, de bien común y de distribución de los bienes, porque si no, entonces sí, pues nos volvemos todos salvajes y vamos a utilizar la ley del más fuerte, y en este punto el más fuerte pues son los grandes consorcios tecnológicos, ni siquiera los estados, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX, los estados, el Estado-Nación, la Unión Soviética, Alemania, incluso los Estados Unidos, Gran Bretaña, son estos grandes poderes que determinan la suerte de los pueblos. Y el Papa también nos dice, pues eso ya se acabó. Ahora son Google, son X, son Sí. los chinos con sus, o los taiwaneses con la producción de las herramientas tecnológicas, los chips y todo esto, los que están controlando lo que los gobiernos hacen, ¿no? Y entonces, si son nuevos poderes, pues nosotros tenemos que recuperar al ser humano antes de que esos poderes los machaquen, ¿no? En ese sentido, la tecnología ofrece grandes oportunidades para el progreso, pero también ofrece riesgos para la deshumanización, la manipulación y el aumento de las desigualdades, como bien lo estás afirmando, ¿no? Y pues que eso yo creo que a nuestro país y a todo el mundo, porque pues estamos en una aldea global, estamos en la que ya no nos, ya no, ¿cómo se llama? Estamos aislados de los fenómenos, sino al contrario, estamos conectadísimos, aunque ya los conceptos de espacio y comunicación ya también han sufrido una grande transformación, ¿no? Pero ahora, ¿cómo dice el Papa, dice, cómo desarmar la inteligencia artificial sin satanizarla? Porque el Papa no dice, a ver, esto no sirve para nada, esto no lo usen, al contrario, ¿no? Como que está neutral el Papa, creo que la encíclica eso es lo que nos quiere orientar, nos quiere dar una orientación a de que la inteligencia artificial, eh, conocerla, saberla usar, pero cómo no satanizarla y decir, no, pues esto no nos va a deshumanizar tanto que mejor no la usemos. No, o sea, sí hay riesgos de deshumanización y las pone muy claros, pero el Papa en la encíclica insiste en varias cosas, pero en una que me parece central. Él dice, la técnica no es neutra, o sea, la tecnología que utilizamos no es neutra, tiene allí intereses, tiene o propicia algunas injusticias naturales. Les doy un ejemplo, y esto lo ha platicado, no lo digo yo, lo platican muchos especialistas. El consumo de agua potable o de agua para enfriar los grandes centros de datos, que ahora ya también lo vieron apenas unas semanas, este centro de datos que van a construir en Florida, que es casi del tamaño, nada más para que nos demos cuenta, es casi de la mitad de la ciudad de París. Es el tamaño del centro de datos en Florida, en los Estados Unidos, que van a construir. Es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. La cantidad de recursos, de energía, electricidad, pero también agua que necesitan estos centros, pues son semejantes a ciudades. La pregunta es, hay que utilizarlas, hay que utilizar racionalmente, porque cada uno de los ejercicios que nosotros hacemos, cada vez que nosotros le ponemos al ChatGPT o al DeepSeek o al Claude AI, hay un consumo, ¿no? Entonces, el Papa sí nos dice, pues hay que utilizarlas, pero hay que tener una ética del consumo, del uso. Saber que cuando lo estamos usando, pues lo vamos a usar para cosas en teoría necesarias y buenas.
porque si las hacemos un poco para hacer memes, pues imagínense estar gastando el agua que no tienen los pueblos para consumo, solo para hacer memes, es dramático. Ahí es donde el Papa dice, podemos caer en esta deshumanización, porque utilizar estas herramientas sin ton ni son, pues nos puede aparentemente dar beneficios y poder, pero si no consideramos que hay un ser humano que está sufriendo del otro lado por la propia herramienta, la propia técnica, pues entonces vamos a ser como vamos a ser crueles con el prójimo. Entonces, obviamente no hay que ser crueles con el prójimo. Y también el Papa dice otra cosa, es una palabreja también que dice, necesitamos realidad instrumental, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros ocupemos una herramienta, necesitamos hacer un juicio de valor sobre los beneficios que esta herramienta provee, ¿no? Entonces, si no, pues entonces vamos a terminar siendo más bien como objetos de esa propia herramienta. También dice un dato el Papa en la encíclica, el riesgo de que la gente, su propia historia, nuestros datos, nosotros tenemos todos los datos, usamos un correo electrónico, tenemos las aplicaciones, el Facebook, metemos un montón de cosas, fotografías, aquí en esta misma transmisión que hacemos está nuestra voz, está nuestra identidad. Pensar que toda esta cantidad de datos puede ser una moneda de cambio dentro de la nueva lógica de las tecnologías, pues es pasmosa, ¿no? Imagínense vender la imagen, la voz, la identidad de Felipe Monroy o del padre de Roberto o de Javier, venderla como un bien a una empresa, porque esa empresa va a poder generar modelos pues algorítmicos para convencer a un Felipe Monroy o a un Roberto Sánchez, de convencerlo de comprar un producto o de votar por un personaje político. O sea, imagínense el drama en el que estamos. Entonces el Papa también dice, hay que utilizar esta racionalidad para defender al ser humano de la dignidad de su identidad, incluso en estos espacios digitales. Defender su trabajo, ¿no? Además de proteger la libertad, proteger la verdad, además de que, pues yo creo que está de por medio la ética como un elemento importante, y dice el Papa también promover la cultura de la paz, que esto está enlazado con lo que tú nos estás diciendo en este momento. Y yo creo que sería como en este momento responder a esas grandes interrogantes de que la gente hace, ¿no? Y que tú mismo nos compartías esas preguntas, ¿verdad? ¿Para quién no ha leído este documento? ¿Cuál sería el mensaje central del Magnificat Humanitas y por qué el Papa eligió la inteligencia artificial como tema de su primera encíclica? Porque se ve que el Papa estaba empapadísimo de eso y como que estaba urgente, ¿no? Llegó como muy oportunamente el Espíritu Santo ahí a iluminarlo y de pronto dijo, esto va a ser el primer como la primera multiplicación de pan que voy a hacer con ustedes y lo voy a hacer a través de la red porque el Papa está proyectándose, todos los papas lo han hecho, ¿no? Pero por ejemplo, en su viaje a España me encantó cómo la forma, cómo proyecta, cómo da mensajes, cómo utiliza el medio para la convocación, para la concientización, la evangelización. Entonces, creo yo que está muy empapado el Papa de esto y por eso creo que pues no se equivocó Dios al elegirlo y elegir este nombre, ¿no? Que es un nombre de revolución. Está enfrentando una nueva revolución tecnológica. Y luego dice, ¿por qué se dice que es una continuación de la Rerum Novarum, la encíclica que en 1891 abordó la cuestión obrera? ¿Qué significan las metáforas de la Torre de Babel? Que ahorita, después de un intervalo, me gustaría que también pudiéramos tocar esa parte frente a la reconstrucción del Templo de Jerusalén para describir las decisiones sociales de hoy y de todo lo que a lo mejor la soberbia y la cuestión humana nos han llevado a construir esas torres que muchas veces nos tienen que llevar más a pensar no solamente en nuestra soberbia y en el deseo de dominar al mundo, sino de reconstruirlo, restaurarlo, que es lo más importante, ¿no? La tecnología neutra, que es un término que hay que explicar también, ¿qué implica esa afirmación?
para nosotros que usamos las diarias aplicaciones con inteligencia artificial, desde asistentes de voz hasta las redes sociales. Y se habla de nuevas esclavitudes digitales. ¿A qué realidades concretas se refiere el Papa, no? ¿Cuál es la actitud de la Iglesia? Debe asumir según el Papa frente a esta realidad. Y creo que también, por último, el Papa ha insistido en una paz desarmada y desarmante. Y en la encíclica pide desarmar la inteligencia artificial. ¿Qué significa en la práctica ese llamado? ¿Y a quién está dirigido? Gobiernos, empresas tecnológicas, ciudadanos, todos nosotros que estamos pasando también por dificultades de ese tipo, ¿no? Sin duda. Padre, mencionaste un tema que me parece nodal, el tema de la búsqueda de la paz. O sea, el mundo, y lo vemos todo el tiempo en noticias, está en una paz muy frágil. Hay hay líderes políticos que están utilizando ya las armas más grandes que tenemos para amedrentar a la política y la economía, en fin. Hay un riesgo de paz grande, y esto lo sabía muy bien tanto el cardenal Prevost y después el Papa León XIV, y dice, bueno, si vamos a construir la paz, o sea, si queremos construir la paz, ¿qué necesitamos hacer en medio de esta nueva realidad tecnológica? Y justamente el Papa convoca nuevamente a la diplomacia, al multilateralismo, y dice, esto no va a tener sentido, o sea, la diplomacia no tiene sentido si no ponemos al ser humano en el centro. El multilateralismo no tiene sentido si solamente nos abocamos a la economía o a los beneficios pues sí, industriales. Tenemos que poner al ser humano en el centro. Si lo hacemos, o sea, si lo logramos, entonces podemos disminuir muchos de estos márgenes de violencia que existen en el mundo. Pero entonces tiene que explicar, bueno, ¿cómo ponemos a la persona en el centro? La pregunta es esa, ¿qué es el ser humano? ¿Cómo lo volvemos a poner en el centro? ¿Y por qué es importante que esté allí y no estén los intereses económicos o políticos o ideológicos, sino que esté el ser humano con toda su grandeza, pero también, y esta parte que me parece bellísima, la Magnífica Humanitas, su debilidad, su fragilidad, la fragilidad del enfermo, del anciano, del niño, del no nacido, de los pobres, de los migrantes. Esa fragilidad es la que también es el propio rostro de la humanidad, y lo que hagamos con ellos evidentemente también refleja nuestro compromiso con la paz. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos contigo, Felipe. Órale. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser que da... Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo
apagó y ya nada Bien, estamos de bueno. nuevo con Felipe Monroy desde México. De veras, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros conectados. Ya se fue la primera hora, la primera media hora, perdón. Y pues yo creo que están, no sé si están llegando preguntas por ahí en nuestra página, pero seguramente en todos los que estén conectados con nosotros les invitamos a que pues junto con nosotros pues se metan a esta aventura. Yo creo que meterse a la encíclica, escudriñarla, reflexionarla, profundizarla, lógicamente nos va a llevar a una cosa muy concreta, ¿no? De cómo poder defender la humanidad y cómo el medio mismo no va a ser un sustituto para que nosotros nos deshumanicemos, sino que al contrario, el llamado a todos, como tú decías hace un momento, a promover una cultura de paz, a proteger sobre todo la verdad y la libertad de los seres humanos y a no convertir pues estos medios digitales en un instrumento de guerra, un instrumento de poder, porque el poder tecnológico puede también convertir a muchos en personas muy soberbias y personas que incluso se sientan más que Dios o que quieran construir esas torres de Babel que podrían causar tanto daño a la humanidad como hoy, y eso es lo que no pretendemos. Por ahí están comunicándose con nosotros. Dice, ¿qué podemos hacer los católicos de pie, de mediana o avanzada edad, que ya no nos sentimos tan ligados a la inteligencia artificial, pero que nuestros hijos o nietos sí lo están? ¿Cómo coadyuvar a que nuestras futuras generaciones hagan un uso ético de la inteligencia artificial? Eso lo pregunta Luby Jope de aquí de, no sé dónde es, no nos dice, pero pues esta es la pregunta que nos hacen en la red. Pues para Luby y yo creo que para toda la sociedad, que en efecto los que ya tenemos cierta edad y obviamente los adultos mayores, pues se preguntan un poco qué podemos hacer, y yo creo que lo principal que se puede hacer es compartir la vida justamente previa a las redes sociales y a los medios de comunicación actuales. Pero me lo refiero de una manera muy simple. Fíjense que la encíclica lo reconoce también. Cuando la sociedad y particularmente el núcleo humano que es la familia sigue compartiendo la propia experiencia de vida en el diálogo, en la convivencia, incluso en la confrontación de las ideas, porque también las cosas cambian, pues es donde realmente se puede enseñar mucho a seguir viviendo y a vivir fuera de estas tecnologías. Pues el católico de a pie obviamente tiene una responsabilidad bien grande, porque la manera en cómo se transmite la verdad y la fe ha sido a lo largo de la historia, Sí, pues de una manera bien sencilla, ¿no? A través de la devoción, de las prácticas religiosas, pero también de la educación en la casa, en el hogar, ¿no? En los valores, en la ética, en las responsabilidades, la verdad, la honestidad, en fin, la sinceridad. Y estas cosas son prácticas humanas que no se aprenden con la inteligencia artificial, ¿no? Y ese es el gran servicio que puede dar los adultos mayores en este momento. Por eso a mí me gusta mucho, y aquí hay que platicarlo largamente, estas metáforas que utiliza el Papa León XIV sobre las opciones que tenemos. La opción que tenemos con la inteligencia artificial es construir la Torre de Babel o reconstruir las murallas del templo. Construir la Torre de Babel, pues es eso, es un ego de crecimiento, autosuficiencia. de autosuficiencia, ¿no? De uniformidad, de que todos crecemos por crecer, de avanzar por avanzar. Y obviamente sabemos en qué término, pues, se genera más confusión, se genera falta de fraternidad, y esto pues termina con destrozar los proyectos. Pero cuando ponemos a Dios en el centro y principalmente ponemos el trabajo de reconstrucción silenciosa, callada, que cada quien ponga su granito de arena, y en este caso, en la metáfora, cada familia ponía un ladrillo, gracias a la organización que Nehemías
pidió ahí en Jerusalén, todas las familias ponían un ladrillo y ponían su parte, y no era el mismo ladrillo ni era el mismo esfuerzo. No podemos hacer todos lo mismo. Hacemos lo que nos corresponde desde nuestra realidad, pero esa reconstrucción es esa, es comunitaria, es generosa, es activa y obviamente está inspirada por esta bondad de lo comunitario, de lo colectivo. En el mundo, y ya lo platicamos hace rato, uno de los grandes riesgos en contra de la paz son estos líderes políticos agresivos, ¿no? Que piensan que el otro es el enemigo y entonces tenemos que erradicarlo para poder vivir un poder. Y esto no solamente pasa en el extranjero, incluso en este país, en donde de repente hay grupos políticos que acumulan mucho poder, piensan que los otros son los enemigos. Y esto, el Papa, fíjense, parece que nos habla a todos, insisto, nos habla a todos porque parece que nos habla a cada realidad. Pero el Papa dice, Nehemías pidió que reconstruyeran el templo, que cada quien pudiera poner un ladrillo. Y los ladrillos no son parejos, y los ladrillos no tienen por qué ser idénticos, ni tenemos que pensar igual, pero tenemos que tener una convicción parecida de reconstruir el templo de Dios, de reconstruir la ciudad de la paz, de Jerusalén. Entonces, esta opción, y es quizá la respuesta para los oyentes, esa opción es participar desde lo que nosotros podemos, desde lo que nosotros realmente somos. Si somos catequistas o si somos fieles dominicales, somos padres de familia, hijos, vecinos, todos tenemos una posibilidad de participar en la sociedad. Y también tenemos que reconocer de qué manera los otros participan en la construcción social. Solo así se puede evitar más violencia y más agresividad en nuestras comunidades. Se puede decir que el Papa subraya, la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. El síndrome ha estado muy fuerte, el de Babel. Dice, porque Sí. pone las ganancias encima de todas las personas, lamentablemente. Y se resume la persona o se reduce la persona a datos, ¿verdad? Sí. Luego hay desigualdades en aumento y pérdida de la dignidad, que yo creo que es la consecuencia de todo ese síndrome que se da por la autosuficiencia y la soberbia del ser humano de querer concentrar a través de este poder tecnológico, pues el dominio total de las personas y la pérdida de la dignidad, que es contrario a la reconstrucción, es contrario a la construcción. Creo que ahorita como que vamos buscando la solución más fácil, ¿no? Pero lo que implica ya confrontación, diálogo, escucha, inclusión y responsabilidad compartida, como que esa parte va siendo relegada, porque pues pienso que como dice aquí, se homogeneiza la acción, ¿no? Y entonces a veces se pierde el sentido incluso de Dios en un mundo así, tan materializado. Sin duda, y aquí la identidad cristiana nos ayuda mucho a entender cosas. Por ejemplo, la unidad no es uniformidad. Es decir, no todos podemos pensar lo mismo, no debemos pensar lo mismo, no debemos actuar de la misma manera, pero sí debemos tener este sentido de que tanto en el origen como en el destino final, pues está la unidad de Dios, ¿no? Ahora, esta unidad nos tiene que ayudar justamente a reconocer que somos diferentes y que hemos cometido errores. Los sectores políticos han cometido muchos errores, la economía, la industria, los partidos políticos y la iglesia. El Papa León XIV en la encíclica también hace un mea culpa, ¿no? También la iglesia ha cometido errores en el pasado. Tenemos que reconocerlos, tenemos que asimilarlos, porque una vez que asimilemos, reconocemos los errores, pidamos perdón por ellos y veamos de qué manera estas diferencias que tenemos en el mundo pueden participar en esa reconstrucción de la diversidad, desde la diversidad, podemos tener un objetivo común y justamente ese es el sentido de la unidad. Todos traemos ahora sí que nuestros saquitos de pecados, todos traemos nuestras grandes debilidades, pero si tenemos en el corazón un objetivo compartido y
no vayamos lejos en nuestra comunidad, en nuestra patria. Creo que nos hace falta justamente un sentido compartido junto con las diferencias que somos, las diferencias políticas, las diferencias de credo. Necesitamos este sentido de unidad y para poder marchar juntos hacia alguna cosa que sea positiva para todos. Y obviamente el riesgo es que estas tecnologías, las redes sociales, la inteligencia artificial, pueden estar objetivamente evitando que hagamos este trabajo, es decir, todo este itinerario, ¿no? Las redes sociales y los medios de comunicación actuales y la inteligencia artificial generan este fantasma de que nosotros siempre tenemos la razón o que somos demasiado inteligentes. Decía el clásico, ¿no? Cuando se inventó el Google se acabaron los burros, ¿no? Ya todo el mundo sabe todo porque lo tiene al alcance de la mano. Y ahora con las redes sociales, pues todo el mundo piensa como yo pienso, yo soy el que mejor comprende las cosas. Y esto nos evita justamente este proceso primero de reconciliación con nuestros errores y también la reconciliación con Dios. Nos evita eso porque estamos demasiado orgullosos de ser lo que somos. Y si estamos demasiado orgullosos y no pedimos perdón, entonces no reconocemos al otro como digno. Y si no reconocemos al otro como digno, no podemos participar en un proyecto común. Entonces el Papa en esta encíclica básicamente dice, reconozcamos nuestros errores, que bueno, no lo dice el Papa, pero lo decimos todos los domingos en misa, y es un sentido, tenemos que reconocer particulares errores, tenemos que mirar al otro, tenemos que saludarlo con la paz, y después de saludar con la paz y participar justamente de la Eucaristía, tenemos que salir de allí para misionar y tener un proyecto conjunto como comunidad. Esto que lo vivimos los católicos en misa todos los días, evidentemente la encíclica no solamente lo comparte a los católicos, sino lo comparte todo el mundo, porque ese es el sentido de la Iglesia que ha habido desde hace 2000 años y que seguirá habiendo, Dios mediante, todo lo que el Señor nos permita vivir en esta tierra. Yo creo que tenemos los dos caminos frente a nosotros, Babel y Jerusalén. Babel, que centra todo, el hombre centra en sí mismo la acción. En Jerusalén la centra en Dios. Luego Babel, que obviamente busca la uniformidad, pero también Jerusalén busca la diversidad como riqueza. Babel, que deshumaniza, y Jerusalén, que fraterniza, que busca la colaboración, eso que dices tú, la participación. Entonces yo digo, ¿cómo hacer realidad ese camino de la restauración y la reconstrucción en un mundo donde muchas veces dice, pues, el otro día me decía alguien, padre, pues, ¿para qué se agota? Si ya la cosa está mal, ¿para qué habla? ¿Para qué dice? Nada se va a componer con que usted diga, con que usted hable, ¿verdad? El mundo no se va a componer porque usted... Y yo dije, bueno, pues, qué poca fe, ¿no? Porque digo, bueno, yo no estoy hablando de mi verdad, estoy hablando de una verdad que es más grande que nuestra verdad, ¿no? Pero pues, ¿cómo es la mentalidad del mundo de hoy, no? O sea, no hagas nada porque no... Bueno, estos son dos riesgos y también la encíclica nos dice, de repente nos vamos como el pesimismo, que mencionas, Exacto. padre, de ya no podemos hacer nada, pero además hay otro riesgo, que nos volvamos ultra optimistas, como no, pues ya estamos todos salvados, ya triunfó el bien sobre el mal definitivamente y todos los malvados van a ir al infierno. Vale, sí, es cierto, pero aquí en el hoy, en el ahora, en la tierra, en la realidad, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que proveer muchos servicios, tenemos que auxiliar al necesitado, tenemos que reivindicar al necesitado, a quien le cometieron una injusticia. Es decir, por supuesto, escatológicamente el bien ha triunfado sobre el mal, pero todavía tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Todavía hay mucho que marchar y que hacer. Y no lo vamos a hacer solamente porque seamos demasiado fuertes o demasiado sabios, sino porque, además de reconocer nuestras debilidades, sabemos que no vamos solos, sabemos que vamos evidentemente acompañados por Jesús, pero también estamos en medio de una comunidad, tanto mística como real, que participa en la transformación de nuestro mundo. Y esto pues da mucha esperanza, da esperanza de que las cosas que hacemos tienen sentido. No van a salir bien todas, pero tienen sentido porque
el Señor ha querido que esta comunidad pues auxilie en las cosas que son necesarias. ¿Cuáles serían los pilares que debemos poner ante esta realidad inminente de un cambio cultural bastante fuerte y difícil? Por un lado, a lo mejor podríamos verlo como una oportunidad de decir, bueno, ahora es el momento. Pero por otro lado, con un cierto pesimismo podríamos decir, bueno, pues mejor deja las cosas como están. ¿Y cuáles serían como los pilares que debemos poner, las bases que debemos poner para estar listos siempre para una restauración? Porque obviamente yo prefiero Jerusalén, ¿no? Yo no, Sí, yo, seguro. yo prefiero Jerusalén. Jerusalén me invita más a la reconstrucción. El camino a Jerusalén no es fácil, para Jesús tampoco fue fácil. Cuando se dirigió a Jerusalén sabía que le esperaba todo le esperaba ahí, el rechazo, la muerte, todo le esperaba en Jerusalén, ¿no? Sin duda. Y es hora de ir a Jerusalén. Y la reconstrucción comenzó ahí, ¿verdad? Con los brazos abiertos en la cruz y repartiendo sus dones a todos, ¿no? Pues aquí me vas a perdonar, padre, y la audiencia. Va a ser un comentario quizá un poco incómodo, bueno, sorprendente realmente. Pero yo creo que por dónde comenzar es por la política. Eh, por eso parece mentira. Sí, sí, sí. Pero de hecho el Papa Francisco en Fratelli Tutti reivindica justamente el sentido de la política Ah, como sí, un ese bien también estuvo social superior. interesantísimo. Sí, sí, sí. Tremenda encíclica. Pero eso es lo que también León XIV nos lo pone magnífico, manitas. Obviamente para el cristiano está la oración, la compasión, la devoción, pero socialmente está la política. Y la política entendida como este mecanismo social que tenemos los seres humanos para dirimir los problemas que tenemos. Es decir, conflictos siempre va a haber. Eh, Carencias, escasez de recursos siempre va a ser un conflicto. No tenemos que eludir esos conflictos, tenemos que nombrarlos. Ahorita mismo el tema, ya lo decía, el conflicto del agua, el conflicto de seguridad, el conflicto de la guerra mundial, en fin, hay muchos conflictos y tenemos que nombrarlos con todas sus palabras. Pero la política es esta herramienta que los seres humanos hemos alcanzado para dirimir esos problemas, para negociar estos conceptos, para negociar qué significa el poder, el servicio, el don, la caridad, la generosidad, la satisfacción, la justicia social. Es la política y por supuesto allí todos los cristianos, todos los católicos no podemos abstraernos de ese ejercicio de la política. De hecho el Papa y el cardenal Pietro Parolin esta tarde en la Basílica de Guadalupe lo dijo, el católico no puede sustraerse de sus responsabilidades cívicas. Hay que participar de la política dialogando, exponiendo los problemas, reconciliando, negociando los propios conflictos. No siempre vamos a ganarlas todas, eso es cierto, pero tenemos que dialogarlo, tenemos que ponerla en consideración. Ese es uno de los caminos que se pueden tener para la reconstrucción del Templo de Jerusalén. La metáfora utilizada por León XIV, recuperando evidentemente esta historia bíblica, es justamente un liderazgo. Nehemías es un líder. Nehemías no hace todo. Nehemías no pone todos los ladrillos. No se para desde las 4 de la mañana hasta las medianoche poniendo. Podría hacerlo, pero podría estar un poco loco también. Ahí dice, organiza a los demás. Le pide a los demás, oye, ¿tú qué puedes hacer? Oye, puedes poner 2, puedes poner 3. Pueden ustedes ir, o sea, organiza la actividad social y colectiva. Ese organizar es política. Y por supuesto que los católicos tenemos que participar de esa manera en la política, no solamente apoyando uno u otro candidato, que eso es lo más superficial de la política, sino participando en esa posibilidad de dirimir los conflictos que tenemos en la sociedad y apoyarlos satisfactoriamente. Ese es el mejor camino para la reconstrucción de nuestra sociedad, para alcanzar justamente esta ciudad santa que evidentemente el Señor quiere para todos, donde los bienes comunes sean comunes, donde la justicia social sea eficiente, en donde la distribución universal de los bienes la veamos concretamente operando en nuestras realidades.
en donde todos podemos ser solidarios y también donde algunos más aventajados podemos ser subsidiarios o ejercer la subsidiariedad con aquellas personas que no lo tienen. En fin, estas estructuras que son parte de la identidad católica deben ponerse en operatividad y la mejor manera de ponerlas es a través de la política. Que es como el buscar el bien común y el bien pleno y el bien total de la humanidad. Yo creo que se nos ha olvidado también que somos imagen de Dios, que hemos desfigurado la imagen de Dios en nosotros y que eso también pesa, ¿no? en el proceso y en el proyecto en que no se logra encauzar. Está tan desfigurada la imagen de Dios en nosotros que a veces no se piensa en una restauración, en una reconstrucción. Luego la dignidad, ¿verdad? Que yo creo que ha sido aplastada y rezagada, y yo creo que ahora es más difícil, ¿no? En una sociedad tan líquida como la que estamos viviendo, en una sociedad tan fracturada, tan rota en sus tejidos sociales, tan violenta, podríamos decir, y por otro lado, la corrupción que también hace estragos con la política, que ha invadido y se ha sumergido hasta en los ambientes más ya no políticos, sino en muchos ambientes que la corrupción está también haciendo su parte, ¿no? Entonces, creo que, y luego el derecho o los derechos humanos que también son muchas veces violados, unos universales, otras, ¿verdad? Pero que están basados en la dignidad. Creo que, y también los principios que creo que sostendrían la restauración y justificarían el proyecto para no solamente caer en lo que muchos caen en el conformismo, o caen también en el pesimismo, sino en la posibilidad y la oportunidad de decir, caray, pues creo que con estos principios y fundamentos podemos hacer bien una estructura. Tenemos o tienen los políticos la capacidad de hacer una estructura bien realizada, ¿verdad? Tienen el poder adquisitivo, tienen la economía, tienen los estados, tienen todo, o sea, como para decir, a ver, no nos debemos permitir que esto, ¿verdad?, arrase con todo, ni podemos construir la política también en otra torre de Babel, ¿verdad? Entonces, esto no es tan fácil, ¿no? Tenemos que entrar en la conciencia todos para poder como ciudadanos de este aspecto analizarlo, no solamente analizarlo, hacerlo objeto de la reflexión, pero también hacerlo objeto de una estructura, caray, que necesita también nuestro mundo y nuestra iglesia. Nuestra iglesia no podemos caminar sin una estructura, sin unos principios claros. Claro. Fíjate, padre, que pones un acento interesante en la imagen, el humano como imagen de Dios, el ser humano, porque hoy hay mucha tentación de mejorar al ser humano, ¿no? Que todos queremos hacernos nuestro, ¿cómo le dicen ahora? Metahumano. Maquillarnos, decirlo, no, metahumano, transhumano, pero además, más allá Transhumano. de estos que parecen un poco de ciencia ficción, en realidad casi todos nosotros queremos mejorar como personas, no mejorar como seres humanos. Ahora hay mucha tentación de esto. Y el Papa curiosamente dice, bueno, es que el problema no es que queramos mejorar como personas ni como seres humanos, no solamente maquillándonos o haciéndonos operaciones, ya mejoramos, ¿no? Sino la mejora es posible, y para el católico la mejora es la santidad. Y esa santidad es un compromiso, no solamente como testigo del reino de Dios en la tierra, sino también como una expresión de las mejores virtudes de la imagen de Dios. La caridad, la generosidad, el compromiso, el sacrificio por los demás. Ese proceso de mejora del ser humano, ese es el que realmente el Papa también invita a vivir, ¿no? O sea, más allá del ser humano, por supuesto que hay una realidad para los católicos, ¿no? Más allá del ser humano normal, pues están los santos, están los mártires, están estas personas que son
ejemplares por haber vivido más allá de lo que nosotros de repente creemos que podemos ser, pero sí lo podemos ser. Y que a su momento Podemos ser en la respondieron vida a situaciones cotidiana. muy parecidas a las nuestras, ¿no? Obviamente, siempre ha habido crisis, siempre ha habido complicaciones y su respuesta es muy generosa, fue muy generosa. Entonces, pues con su ejemplo, con su vida y con este llamado del Papa, pues a ser mejores, a intentar ser un poquito mejores, no para nuestro beneficio ni para nuestra propia belleza, sino para el bien de los demás y de nuestros seres queridos. Así es. Bueno, pues yo creo que esto provocará un desarrollo humano integral y un desarrollo que propiamente no va a ser solamente tecnológico, sino el desarrollo tiene que ser plenamente en todos los sentidos. Pues estamos hablando de un hombre, estamos hablando de personas, estamos hablando de que somos imagen de Dios y que se necesita urgentemente restaurar la imagen de Dios en el mundo. Nada más ese gran trabajo tenemos. Nos vamos a ir a un corte y regresamos contigo ahorita en un momentito. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser que da. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Muy bien. Él. Regresamos ya al aire. Y estamos en el último momento. Hoy ha sido muy interesante. Yo creo que nos estás poniendo una buena base con la encíclica a los tabasqueños. Nuestra diócesis obviamente necesita mucho trabajo social. Estamos en la lucha, en el trabajo. Nuestras estructuras en Tabasco pues van teniendo un resultado, a veces un resultado no el que quisiéramos. Nos falta mucho, trabajar mucho nuestra humanidad, trabajar mucho los ambientes, trabajar mucho a nivel político, social. Hoy es más difícil, no hay mucho interés. La gente está muy desanimada, muy desilusionada por la cuestión política y dices tú, lo más importante hay que comenzarlo por ahí, el polis, muchos, donde estamos todos, pero creo que esta encíclica en ese sentido nos está haciendo despertar, nos tiene que ayudar a despertar. Yo creo que por ahí empieza. Nos hemos dado cuenta y hemos constatado a través de la historia que también el Papa toca aquí, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos tiempos con Juan Pablo II, con el Papa Benedicto, el Papa Francisco, no menos, ¿verdad? Con todas la continuidad y la revolución que dieron en la cuestión social, pero nos está ayudando mucho a introducir apenas a nuestro público y a interesarlos en la profundización de esta encíclica del Papa León, ¿verdad? Javier tiene unas preguntas que te va a hacer. Muchas gracias, Felipe, y caray, bendito sea Dios por esta intervención tuya que nos clarifica enormemente esta encíclica del Papa León XIV.
Magnífica Humanidad. Yo quiero hacerte una pregunta antes de entrar en materia contigo. ¿Eres hombre de fe, Felipe? Pues espero que el Señor me vea así, porque yo trato de verme así, pero espero que el Señor Ok. sí tenga mejor mirada que yo. ¿Por qué te hago esta pregunta, Felipe? Fíjate que precisamente el preámbulo que daba ahorita el padre Roberto en esta última intervención, quisiéramos que nos dejaras un mensaje a los tabasqueños del por qué profundizar, de por qué estudiar esta encíclica de León XIV. Y te pongo en contexto porque quiero que nos dejes el mensaje, Felipe. Fíjate que nosotros, Tabasco, tenemos una relación muy directa con León XIII, porque precisamente nuestra diócesis se erige el 25 de mayo de 1880 y precisamente es el León XIII, ¿verdad? El que nos da esa calidad a los tabasqueños. Después de tanto tiempo, por aquí entró la conquista a México, fuimos olvidados y bueno, hasta mayo de 1880 pues nos erigimos como diócesis, ¿verdad? Dependíamos de Yucatán. La encíclica de Magnífica Humanidad es para celebrar los 135 años precisamente de Rerum Novarum de León XIII y se rompen paradigmas con ambas encíclicas. La Rerum Novarum en su momento, hace 135 años, con una revolución industrial y lo que como hombre de fe y como nuestro guía, como el representante de Cristo, pues León XIII ya proyectaba hacia futuro. Y ahora, precisamente rompiendo paradigmas, el Papa León XIV con esta encíclica. Quiero ponerte en contexto, Felipe, la relación que hay entre ambas encíclicas. Las dos tienen como fuente principal o como base la dignidad de la persona. En la encíclica de Rerum Novarum, el tema central y principal fue la dignidad del trabajo. León XIII, en esta encíclica Rerum Novarum, sostuvo que el trabajo humano no es una simple mercancía y defendió el derecho a un salario justo que permitiera al obrero vivir con decencia. Hoy, la encíclica de León XIV, 135 años después, en Magnífica Humanidad, tiene una estrecha relación con esta parte de Rerum Novarum, porque hoy León XIV nos dice en esta encíclica y remarca la paz, el trabajo y la justicia social y vincula el impacto de la inteligencia artificial con el futuro del empleo digno, ¿sí? Y la necesidad de proteger a los menores de edad en el ecosistema digital. La Rerum Novarum, hace 135 años, defendió el derecho de asociación, reconoció la legitimidad de que los trabajadores formaran sindicatos y uniones profesionales para defender sus derechos y para defender los intereses precisamente de la mano trabajadora. ¿Cómo se relaciona esta con la encíclica de hoy del Papa León XIV? En esta encíclica de la Magnífica Humanidad, nos dice el Papa León XIV que los riesgos del poder tecnocrático, nos alerta el Papa sobre un desarrollo tecnológico desmedido y sin límites éticos y que pueden ser utilizados para beneficiar a una parte del poder, marginar a los más vulnerables y deshumanizar las relaciones sociales, ¿va? Rerum Novarum, hace 135 años, defendió la propiedad privada y reafirmó la propiedad privada como un derecho natural, aunque recordó que ésta conlleva una función de índole estrictamente social y un deber de solidaridad hacia el bien común. Hoy, la encíclica de León XIV nos dice que la gobernanza y la responsabilidad debe ser mutua porque exige
marcos de transparencia, regulación internacional, un diálogo abierto entre la teología, las ciencias humanas y los líderes de la industria tecnológica. Hace 135 años el Papa León XIII criticó los extremos y rechazó el capitalismo salvaje por explotar a los obreros, pero también condenó en su momento al socialismo correspondiente, ¿sí? Y promover la lucha de clases. Hoy la magnífica humanidad con León XIV habla de precisamente también del poder tecnocrático, alerta sobre un desarrollo tecnológico desmedido y sin límites éticos. ¿De acuerdo? ¿Por qué te preguntaba yo al principio, Felipe, si eras un hombre de fe? ¿Crees que 135 años después Dios, el Espíritu Santo, está actuando sobre nuestro Papa y cómo el Espíritu Santo lo guió precisamente para entrelazar esta encíclica de hace 135 años? Es un siglo de diferencia. En aquel entonces era una revolución industrial y el Papa ya veía futuro lo que iba a suceder y fue una voz profética. Y esta voz profética, bueno, pues al reconocer y al legitimar, Felipe, el libre derecho de los trabajadores a un salario justo y sobre todo a poder asociarse para defender sus derechos, lo cual sucedió en su momento. Hoy el León XIV también nos alerta, ¿no? Y nos da la pauta y nos da el camino a seguir como cristianos. ¿Sí hay una intervención divina, consideras tú, para poder relacionar 135 años después de aquella encíclica con la de hoy? Como hombre de fe te lo pregunto, Felipe, porque queremos que nos dejes el mensaje a los tabasqueños del por qué tenemos que ahondar y profundizar en esta encíclica que nos ha regalado hoy la Iglesia. No, mira, yo creo que sin duda es providencial esta encíclica. Por supuesto es un mensaje que el Santo Padre recoge, evidentemente de los sentimientos de muchas realidades, pero que lo discierne y lo pone en oración, y creo que es un mensaje que tiene que trascender o trasciende incluso esta propia época. Lo voy a mencionar, y qué bueno que mencionaste justamente la parte histórica. Hace 135 años, como bien lo mencionas, y también en este periodo en donde tuvieron que fundarse varias diócesis, hay que recordar que quizá los dos personajes más importantes, filósofos, digámoslo así, de la segunda mitad del siglo XIX, pues son justamente León XIII y Karl Marx, ¿no? Carlos Marx. Y digo que son los filósofos de mayor impacto porque los dos advertían o veían lo mismo. Veían que la revolución industrial comenzaba a poner debajo de los engranes a el ser humano. La explotación, el expolio, el hiperconsumo, bueno, en el que entonces ni se llamaban así ni mucho menos, pero estaban sometiendo al ser humano bajo los engranes de este abuso tecnológico de hace 140, 150 años. Es decir, esta guerra, este gran cambio industrial tenía al ser humano muy fregado, con palabras llanas. Y Carlos Marx dice, es que esto es natural, porque el conflicto es natural al hombre y la única manera de salvar a este hombre es con una revolución, con un todos contra todos, la revolución del proletariado, y una vez que se instale el proletariado como un eje hegemónico, entonces vamos a vivir en un comunismo donde todos tengamos todo para todos y el bienestar último. Esa es la posición de Carlos Marx, mucho más compleja que nos he explicado acá, pero básicamente tenía una visión conflictualista y violenta del conflicto humano, de este conflicto humano. En el otro escenario, el Papa León XIII veía lo mismo, veía los abusos de la industria, el ser humano abajo de los engranes de este desarrollo, y en lugar de proponer una visión conflictualista o violenta,
pues promueve una visión diferente. Dice que hay que ser solidarios, hay que ser subsidiarios, hay que buscar la justicia social, hay que poner el bien común, hay que poner el centro del hombre, y el trabajo y la dignidad son las que pueden poner en proporción justa a este nuevo mundo que están haciendo. Son dos visiones. Los dos veían lo mismo, pero sus resultados eran diferentes. Su manera de afrontar estos conflictos eran diferentes. Uno, ya lo decía, por medio del choque violento, y el otro por la recuperación y restauración de la dignidad humana. ¿Qué fue lo que pasó durante todo el siglo XX? Pues lo vimos. Las más cruentas guerras, los conflictos más grandes, las armas más grandes, los desastres más críticos, los vivimos en todo el siglo XX, las dos guerras mundiales, invasiones, las bombas atómicas, la persecución contra los comunistas, la persecución de los comunistas contra los del primer, en fin, todos contra todos. Esto fue, de cierto modo, la profecía que Marx veía, y fue la alarma que León XIII también hizo en aquel entonces. Si no cambiamos, vamos a dirigirnos a ese abismo. Bueno, obviamente Dios, a través de León XIV, nos está diciendo muy parecido esto hoy, ¿no? Quizá no haya un pensador tan grande como Carlos Marx en este siglo XXI, pero sí lo tiene en León XIV. Y León XIV dice, hay una vía en donde la nueva revolución puede traer maravillas, como la industria trajo maravillas al mundo, pero también tiene unos fantasmas gigantescos adelante, que son el poner al ser humano por debajo del algoritmo, como instrumento del dato, como una mercancía de la nueva revolución. Ese es un gran riesgo. ¿Qué hay que rescatar de esto? Pues al ser humano. El Señor pide que rescatemos al ser humano de esta potenciales crisis. Hay otros, y digo, en este caso no son al nivel teórico ni filosófico como Carlos Marx, pero hay otros que dicen, vamos a meterle el acelerador a fondo a la tecnología, vamos a ser diferentes humanos, vamos a ver lo que no podemos ver, hay que pensar lo que no podemos pensar, hay que escuchar lo que no podemos escuchar. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han lo menciona ya cada vez con más insistencia, en donde incluso, por ejemplo, nuestros sueños, la manera en cómo el ser humano va a descansar en la noche, se pone en su camita y se quiere descansar, la supresión de todos los problemas que hay se logran en el descanso. Y Byung-Chul Han denuncia que hoy se está vendiendo los sueños, se venden los sueños con intereses económicos. Imagínense vender nuestros sueños, nuestro descanso. O sea, ya no vender el trabajo, sino vender nuestro descanso, vender el amor, vender todo. Y el riesgo es ¿no? Que perdamos al ser humano por esta gran revolución. Por eso estoy convencido de que, pues, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, y Dios nos está alertando de que las grandes maravillas vienen después de esta gran revolución digital, pero también hay grandes riesgos que podemos tener como sociedad, y qué bueno que lo esté diciendo, qué bueno que lo esté alertando, y ahora pues nos toca a nosotros, así como le tocó el momento en el siglo XIX a mucha gente, y desoyó a la Iglesia, desoyó al Papa. Pues esperamos que en esta ocasión nosotros no desoigamos a la Iglesia, no desoigamos al Papa, porque pues nos podemos llevar grandes tristezas si no nos convertimos en esta actitud generosa, solidaria, subsidiaria y humanizadora. Si no nos convertimos ahora, pues imagínense los desastres que podrían venir en los años por venir. Qué bueno, nos has iluminado mucho en esta parte, y yo creo que en ese sentido, como decía Javier, la cuestión social, la fe, es una cosa, un elemento imprescindible, ¿no? Porque solamente los hombres de fe cambian y transforman la vida del mundo en todos sus aspectos. Solo que la fe también ahora la tenemos que hacer atractiva. Y yo creo que la encíclica nos está poniendo el reto y el desafío de que también nosotros tenemos que utilizar el medio inteligentemente para poder transmitir la fe, así como lo estamos haciendo a través de la radio,
fue muy providencial este nombre que utilizó el padre Rubén Ponce de León Murillo, no sé si lo conociste, sacerdote de acá de Tabasco. En el tiempo del COVID, lamentablemente perdió la vida, pero él fundó precisamente este programa, La Fuerza y la Alegría de la Fe, como haciendo descubrir este elemento como como signo transformador de la vida de todos y cada uno de nosotros. Y pienso que en ese sentido, como dices tú, me llama la atención lo que dijiste, y precisamente una de las inquietudes que ayer, Javier, cuando estábamos como armando el programa, le digo, yo ya quiero que haya pensadores en el programa, yo quiero que haya personas que profundicen, porque pues en este tiempo siento que hace falta pensadores, iluminadores, que logren no solamente con sus palabras, sino con sus actitudes, eh, llegar a la raíz de los problemas, y sobre todo con ¿cómo se llama? Compromiso de que desde la fe puede llegar a la raíz del ser humano. Y bueno, como dice el Evangelio de hace algunos días, la semilla, regarla en el terreno, y pues esperar que germine, ¿verdad? A nosotros nos tocará ir transformando esos terrenos en terrenos buenos, los de piedra, los espinos. Nos tocará, yo creo, y no menos este momento escabroso, ¿no? Difícil. Yo decía hace unos días, no estamos en el tiempo de las multitudes, pero dice el Papa, o no sé si el Papa Francisco, que a lo mejor igual y tendríamos que regresar al tiempo de las catacumbas, pero que desde ahí se seguiría sembrando la semilla de la fe para restaurar pues esta ciudad o este mundo que Dios quiere de una forma diferente. Y yo creo que la inteligencia artificial, más que estorbarnos, nos tiene que ayudar a lograr el objetivo más grande, que es redescubrir hoy nuestra propia dignidad, que se está perdiendo, que se reduce mucho, hay mucho reduccionismo de la dignidad, se vende fácilmente o se ofrece fácilmente, o nos enganchamos con las ideologías actualmente, nos enganchamos fácilmente y nos hace perder de pronto el valor de la vida, el valor de la fe, ¿verdad? Hoy, estos días he estado hablando, hace un rato hablaba yo unas parejas que estaban siendo testigos ahí en la parroquia, y me decía una, tengo 18 años de novio. Digo, caray, ¿por qué no te has casado? 18 años de novio, le digo, pues estás postergando demasiado el matrimonio. Le digo, yo creo que ya es tiempo de que des el paso. Pues es que así estamos bien, así nos sentimos bien. Le digo, ¿y es suficiente sentirse bien antes de dar una respuesta a una vocación, antes de dar de hacer un proyecto de familia, de hacer un proyecto de matrimonio? Pero yo creo que, imagínate con ese detalle, ¿no? Así estamos bien. Yo creo que así la gente dice hoy con mucha facilidad, así estamos bien. O como aquel famoso libro, no sé si te conoces, Yo estoy bien, tú estás bien. Creemos que por yo estar bien, todo el mundo está bien, y no es cierto. Porque muchas veces el decir que yo estoy bien no quiere decir que todos estén bien. Porque en el caso de esta situación que remarca el Papa aquí, pues provoca unas desigualdades increíbles. Hace como nos pone a los hombres en la famosa polarización, ¿no? Nos divide, nos separa, nos fractura. Y cuando están las opiniones separadas y divididas, es muchísimo más difícil construir Jerusalén. Entonces, nos quedan 7 minutos del programa, pero en estos últimos 7 minutos, ¿cómo podríamos recopilar y centrar en esta como introducción a la encíclica Magnificat Humanitas, el proceso? ¿Cómo podríamos, qué nos aconsejas tú para abordarlo en Tabasco? ¿Qué nos aconsejas tú para que la encíclica sea una fuente de vida para Tabasco, para los comunicadores?
y sobre todo que nos haga como de pronto sentir que pues tenemos que respirar una atmósfera diferente y que la encíclica ha venido a refrescar pues todos los miles de millones y millones de cables en los que estamos conectados y y que hoy pues es asombroso, ¿no? Lo que el espacio y el tiempo en su medida actual es diferente a hace muchísimos años, pero que ahora nos ponen en una disyuntiva fuerte para que fundamentalmente no perdamos la visión de Dios y la dignidad desde la fe. Híjole, pues mira, afortunadamente no tengo que imaginarme una muy compleja respuesta, sino nada más compartirles que el Papa León XIV en Magnificat Humanitas justamente da esta respuesta al final de la encíclica. La encíclica Magnificat Humanitas termina con una reflexión sobre el Magnificat de María, este canto de esperanza, el sí de María, la confianza de María de decirle sí al proyecto de Dios. Este Magnificat de María es un canto de esperanza y es transversal en el documento y es necesario para nuestra época. La humanidad es magnífica. A pesar de todas nuestras heridas, a pesar de todos nuestros errores, es magnífica la humanidad. Y por supuesto, fortalecidos por la gracia de Dios, los seres humanos podemos construir juntos, podemos marchar juntos, podemos edificar juntos. Este es el caso de las parejas que mencionaba esta novia. Pues esta esperanza de poder hacer familia, de edificar juntos, de dar el paso, ¿no? Hay posibilidad que con la gracia del Señor podamos construir juntos, transformando la diversidad que somos en grandes recursos y haciendo de la escucha y del diálogo un terreno común para resolver nuestros conflictos a través de la política, ya les decía. Entonces sí, mirar esta encíclica, mirar este llamado del Papa con esperanza. Sí hay desafíos, hay retos mayores, pero este Magníficat de María es el canto de esperanza, el canto de que cosas que también hacemos, pero tienen sentido bajo la gracia de Dios y por supuesto esperando que todos podamos construir juntos esa Jerusalén que también nos fue prometida por el Señor. Definitivamente yo así lo creo, yo creo que es como dijo Joselito, no ha habido una oportunidad más interesante que esta para poder, pues en aquel tiempo dijo ganar el cielo, ¿no? Pero no ha habido una oportunidad tan grande también de como que desde aquí hasta el cielo poder decir al Señor, ¿sabes qué? Es posible mientras nosotros estemos aquí, mientras tengamos los elementos, los instrumentos suficientes, pues será esto una cosa maravillosa, ¿verdad? No sé, Javier, ¿tú qué nos quieres decir ahorita al Ya final de este programa al casi? final de este programa, fíjate que te comparto a ti y le comparto al auditorio, comparto con Felipe en un grupo de WhatsApp y por ahí a un cuestionamiento que se hizo y quiero terminar con lo siguiente y quiero dejarlo como mensaje por ahí dando respuesta a Felipe a una pregunta que se hizo. Ahí la vas a recordar, Felipe, y está ad hoc precisamente para concluir. Decía Felipe hablando precisamente del Magnificat, de cómo termina este documento de la Santa Madre Iglesia. Decía Felipe, con el rosario aboliremos el Estado laico y estableceremos un Estado cristiano. En fin, pues aquí sí hay una responsabilidad catequética transversal que debemos asumir obispos, sacerdotes y laicos. No hemos logrado asimilar ni compartir bien la actualización de la mirada teológica y pastoral del Concilio Vaticano II. Muchas veces hacemos lectura de documentos de muchísimo valor, antiquísimos, pero sin valorar ni integrar al razonamiento lo mucho que ha aportado la Iglesia en todo el siglo XX y ahora inicios del XXI. Y dice Felipe, necesitamos una catequesis atemperada del Magnificat Humanitas. Y con eso tenemos para entretenernos un buen rato en temas, por ejemplo, de diálogo y en la búsqueda del bien común. El bien común.
Así es la invitación a todos los tabasqueños. Pues muchas gracias, Felipe. De veras nos ha dado un gusto muy grande tenerte aquí en Tabasco a través de tu voz y a través de tu imagen. Te esperamos en el 33 Encuentro Nacional de Comunicadores aquí en Tabasco. Lo estamos preparando con muchísima fuerza. Estamos en los preparativos y bueno, pues esperemos en Dios que los hermanos que lleguen acá junto contigo a Tabasco, pues logren vivir este encuentro nacional, que va a ser del 19 al 23 de octubre, acá en Tabasco, el Encuentro Nacional de Comunicadores. Pues infinitamente te mandamos un abrazo de aquí hasta allá, grandísimo, a la distancia, y te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros. Esperemos que no sea esta la única vez que estés con nosotros compartiendo tu fe con el auditorio tabasqueño, y pues esperemos en Dios que sea pronto. Pues muchas gracias. Buenas noches a tu familia y que descanses. Y a todos ustedes tabasqueños que nos han estado escuchando y han escuchado a Felipe Monroy desde México, periodista, pues les agradecemos a él que haya estado con nosotros y les decimos que con la bendición de Dios nos despedimos de ustedes y nos vemos al próximo programa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues nos vemos luego. Ánimo. Hasta luego, Felipe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Un abrazo. La fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más. Si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él. Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo.